Panera es un lugar bastante popular, conocido por su comida reconfortante. Tienen su propio estilo para preparar sándwiches, sopas, desayunos y pastas. La comida es buena, pero a veces un poco cara. Yo trabajo en la Panera de Cleveland y la verdad, es un sitio decente y también interesante. La mayoría de los clientes saben que aquí pueden esperar pagar un poco más por la calidad. Todo iba bien hasta que un día apareció una clienta que cambió todo, y esa situación casi me cuesta la vida. Todo comenzó hace unos 6 meses. Una mujer entró en el local y parecía completamente fuera de lugar. Panera tiene un ambiente tranquilo y acogedor, perfecto para disfrutar de una buena comida, pero esta mujer parecía estar fuera de sí, y su furia era evidente. Como siempre, traté de ser amable. ¿Puedo ayudarla, señora?, le pregunté con una sonrisa. ¿Por qué debería pagar estos precios?, dijo, como si fuera mi culpa. No tengo nada que ver con los precios. Si no va a comer, el baño está en la parte de atrás, primera puerta a la derecha, le respondí. No necesito ir al baño. Quiero comer, dijo, visiblemente molesta. Claro, con gusto la atenderé. Aquí están las opciones más económicas. Le mostré el menú donde estaban los platos más baratos, pero ella lo miró, se burló y se marchó, enfadada. En ese momento, mi gerente salió justo cuando la mujer se iba y me dijo que era raro ver a alguien así por aquí. Después, Jake me comentó que se iría de vacaciones en un par de meses y me preguntó si quería suplirlo. Al principio no lo podía creer. Sería genial asumir el control, pero le pregunté, ¿recibiré un aumento? Me dijo que sí, así que acepté emocionada. Estaba ahorrando para comprar un auto, y ese dinero extra me ayudaría bastante. La mujer estaba en el restaurante, semana tras semana, y cada vez parecía estar más enojada y más demacrada. Se acercaba al mostrador, protestaba por los precios y se marchaba sin pedir nada. Hubo un momento en que incluso intenté ofrecerle una comida gratis, pero se enfadó tanto que pateó el mostrador y se fue. Entonces, Dave, mi gerente, me dijo que ya era suficiente y que no la dejaría volver. Al siguiente día, cuando ella apareció otra vez, pensé que era mi momento de mostrar que estaba lista para manejar la situación. Señora, ha estado viniendo cada semana y ya está perjudicando nuestra propiedad. No hemos hecho nada por usted, así que lamentablemente tenemos que pedirle que no regrese, le dije firmemente. Sus ojos se abrieron de par en par y la ira se reflejó en su mirada. ¿Me está prohibiendo entrar antes de que pueda pedir algo?, preguntó, indignada. El problema es que no pide. Solo hace un escándalo y luego se va molesta, afectando a nuestros otros clientes, le expliqué. En ese momento, ella cambió de táctica. Quiero comprar algo, dijo. Quiero una sopa de brócoli con queso cheddar, 2 panecillos y una taza de café. Perfecto, eso serían $12, le respondí, tratando de mantener la calma ante su cambio de actitud. Estaba claro que esa mujer estaba decidida a hacer una escena. Todo lo que quería era tener una típica jornada de trabajo, pero esa clienta iba a complicarlo todo una vez más. Pero ese día sería solo uno más en la larga lista de encuentros incómodos, donde la línea entre la amabilidad y la desesperación se desdibujaba cada vez más. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?, pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer me miró con esa mirada desafiante que ya estaba acostumbrada. ¿Eso importa?, dijo levantando una ceja. No, solo quiero saber si debo presionar el botón de efectivo o de tarjeta. Sacó un billete de 20 y me lo lanzó. Lo ingresé en el sistema y le di el cambio. Luego reparamos su pedido y se lo entregamos, pero cuando lo vio, lo arrojó al suelo de un golpe. El café y la sopa salpicaron por todas partes, y los platos hicieron un desastre en el suelo. Uno de los fragmentos de vidrio le rasguñó la mano a un niño que pasaba con su madre. «Mira lo que hiciste. Lastimaste a mi bebé», gritó la madre. «Dave, llama a la policía»,
grité mientras rodeaba el mostrador, mientras la mujer sonreía de oreja a oreja. No puedes prohibirme la entrada a este lugar. Toma esto como una lección, respondió, con una mezcla de burla y satisfacción en su voz. Mientras tanto, la madre calmaba al niño que estaba llorando y empezaba a sangrar un poco. Lo siento mucho. Esto es horrible. Por favor, siéntate ahí. Voy a buscar el botiquín, le dije, sintiendo la mancha de culpa dentro de mí. Los otros clientes rodearon a la madre y al niño, preguntando si estaban bien. Algunos incluso se ofrecieron a pagar por la comida. La loca de la mujer salió corriendo del lugar antes de que llegara la policía, pero la madre le dio su declaración. Sin embargo, no pudieron encontrar a la mujer por ninguna parte. Para calmar al niño, le ofrecí una galleta gratis y le vendamos la herida con un vendaje. También le di un certificado para que pudiera volver con su hijo a conseguir una comida gratis. Ella lo agradeció de corazón. Al final del día, yo solo quería que esas personas regresaran algún día. Eran solo unos pobres inocentes que se habían visto atrapados en la rabieta de una adulta desquiciada. Terminé el resto de mi turno y fui a sacar la basura antes de irme a casa. Si hubiera sabido que eso me costaría la vida, tal vez habría pensado mejor. Era el atardecer cuando regresé al restaurante, dirigiéndome al oscuro callejón donde estaban los contenedores. Cuando me acerqué a uno, la tapa se abrió de golpe y alguien saltó, golpeándome con fuerza en la cara. Caí hacia atrás, estrellándome contra la pared de ladrillo y quedándome sin aliento, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí que mi piel se ardía como si estuviera siendo cortada. Todo se movía tan rápido y mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Me quedé paralizada, incapaz de luchar. Ella me empujó al suelo y comenzó a darme patadas en el estómago una y otra vez. Todo lo que podía hacer era doblarme, retorciéndome de dolor mientras la sangre empezó a acumularse en mi boca. Una serie de golpes en mi cara, estómago y espalda me hicieron perder la conciencia, y lo último que logré escuchar fue un grito agudo y el sonido de algo metálico golpeándose contra el suelo. Luego me desmayé, pensando que esa sería mi última experiencia. Desperté en el hospital sin tener idea de cuánto tiempo había pasado. Estaba conectada a un montón de aparatos, tubos por todos lados, un monitor cardíaco y una vía intravenosa. Escuché una voz al fondo que decía que estaba despierta y, unos minutos más tarde, mis padres llegaron con mi hermana mayor. Me dijeron que había estado fuera por un tiempo, que había sufrido daño cerebral y algunas costillas rotas que causaron una hemorragia interna. Por suerte, me llevaron al hospital justo a tiempo. Me quedé en el hospital mientras mi cuerpo comenzaba a recuperarse. Dave y los chicos del trabajo vinieron a visitarme, y ellos me contaron que Dave había escuchado un escándalo en el callejón y cuando fue a investigar, encontró a la mujer atacándome y la golpeó con un tubo de metal, noqueándola instantáneamente. Afortunadamente, no lo procesaron porque fue un accidente legítimo. Las lágrimas brotaron mientras le agradecía a Dave por haberme salvado. Unos días antes de que me dieran de alta, tuve una visita inesperada. La madre y su hijo vinieron a verme. Nos enteramos de lo que pasó y quisimos ver cómo estabas, me dijo la mujer, con una mirada dulce. Gracias. Me alegra que ustedes también estén bien, respondí, con una mezcla de temor y gratitud. Sin embargo, noté que la expresión del niño cambió a algo más oscuro. Sí, dice que deberías haber muerto en lugar de su abuela, dijo la mujer con una sonrisa. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La madre explicó que todo había sido un juego. Su plan consistía en hacerse la loca para obtener comida gratis de los restaurantes. Entraba, armaba un escándalo, se quejaba y luego lo arruinaba todo. Así sin quererlo, ganaba la simpatía de los demás.
La historia dio la vuelta en mi cabeza como un mal sueño. Su madre ha hecho esto en otros Panera. Así que ten cuidado, advirtió, mientras su hijo se acercaba y tocaba el tubo de la intravenosa. Fue en ese momento cuando mi madre irrumpió en la habitación y la mujer y su hijo se fueron rápidamente. Estaba a salvo de nuevo, pero la sombra de aquel encuentro macabro me perseguía. Ese día tenía una vibra increíble. Iba a ser uno de mis mejores días en al menos los últimos 6 meses. Después de semanas de entrevistas, checar referencias y un montón de llamadas, por fin conseguí un nuevo empleo. Me puse mi ropa nueva y me miré en el espejo después de darle unas palmaditas a mi perro que estaba acostado a un lado de mi cama, un poco dormido. Sabía que mi viejo se habría sentido orgulloso de mí si hubiera estado aquí para verlo. El sol se estaba poniendo y decidí que era hora de salir. No era un viaje muy largo desde casa, pero cuando salí, ya podía ver algunas estrellas asomándose en el cielo. La puerta estaba abierta, así que aproveché para encontrar un buen lugar para estacionarme. El otro guardia de seguridad me saludó al subirse a su camioneta. «Eso es todo, amigo», me dijo mientras se iba. «El parque es todo tuyo, bro. Llámame si necesitas algo». Asentí y él se marchó por el camino principal. Mirando hacia atrás, disfruté la vista de las colinas cubiertas de lápidas y pequeños mausoleos que parecían faros al caer la noche. Las farolas a lo largo del camino iluminaban apenas el lugar. Aunque el cementerio era enorme, me habían dejado usar un carrito de golf, pero decidí caminar en mi primera noche. Quería tomarme mi tiempo y conocer el lugar. Necesitaba familiarizarme y adaptarme a mi nuevo rol como cuidador del Campo Santo. Me sorprendió ver tantas filas y filas de lápidas en el césped perfectamente cuidado. Algunas tenían flores, pero la mayoría estaban secas y descuidadas, con pequeñas grietas y partes que se estaban desmoronando. Siendo uno de los cementerios más grandes del estado, el lugar seguía expandiéndose, con nuevas parcelas para el interminable flujo de fallecidos. Al pasar por un mausoleo, saqué mi linterna y revisé la zona. Me habían comentado que algunos vándalos usaban esos espacios como refugio improvisado para pasar la noche. No entendía cómo alguien podía dormir en un lugar así, compartiendo espacio con los muertos, pero ese era un gran problema del lugar. Otro problema era que muchos de los mausoleos viejos estaban adornados con cosas valiosas que representaban un gran botín para los delincuentes. Después de un par de horas sin mayores incidentes, escuché a unas zariguellas intentando meterse en uno de los contenedores. Fue el fuerte ruido de metal lo que captó mi atención, pero era un eco distante y me costaba saber de dónde venía. Mientras buscaba el origen del sonido, todas las farolas del cementerio comenzaron a parpadear y luego se apagaron de golpe. Aunque la luz de la luna iluminaba el camino, saqué mi linterna. Me habían comentado que el sistema eléctrico, siendo tan antiguo, fallaba de vez en cuando y solo necesitaba un reinicio, que estaba cerca de la entrada del cementerio. Decidí que tenía que averiguar de dónde provenía ese ruido antes de intentar reiniciar la energía. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó del cementerio, justo en el lugar donde antes había luz. Otro tintineo me guió hacia uno de los mausoleos más antiguos, al fondo del terreno. Apagué mi linterna y me deslicé silenciosamente hacia el mausoleo, manteniéndome en las sombras. Justo cuando iba a saltar para atrapar al sospechoso, me di cuenta de que estaba vacío. La tapa de la tumba adentro estaba abierta y, al asomarme, vi que estaba completamente vacía. Solo había un rastro de tierra por los bordes. Mi corazón comenzó a latir rápido y mi imaginación se disparó a lugares oscuros, pensando en los muertos paseando por el lugar. Decidí reparar las luces lo antes posible. Si iba a encontrarme con caminantes nocturnos, prefería que fuera con algo de luz.
Me dirigí a los paneles de control y traté de reiniciar el sistema, moviendo los interruptores necesarios. Pero nada, ni un leve zumbido, ni las luces volvían a encenderse. Mientras estaba en eso, un movimiento en el patio me distrajo. Dejé lo de las luces y me acerqué a investigar. Caminando suavemente, oí unos movimientos sutiles. Salté de mi escondite y me dio un escalofrío ver un rostro esquelético que me observaba desde un cuerpo cubierto de hojas y musgo. El miedo me paralizó en un segundo, pero la criatura se dio la vuelta y empezó a alejarse. Rápidamente, noté una placa dorada que tenía en su mano, y sin pensarlo 2 veces, corrí tras de ella. Me resbalé en la hierba, pero logré recuperar el equilibrio y aumentar la distancia entre nosotros. La figura no parecía correr tan rápido como yo, y cuando estuve cerca, me lancé y sujeté a la criatura, pensando que encontraría un cuerpo delgado y esquelético, pero para mi sorpresa, era todo músculo y carne. Ambos caímos al suelo, casi rompiendo una lápida en nuestro camino. Forcejeamos un momento hasta que logré quitarle la placa. Entonces, esa criatura se alejó de mí, levantándose rápidamente. La máscara de esqueleto que llevaba se le cayó y pude ver su cara. Consideré atraparlo, pero era inútil porque no había nada que le impidiera escapar, así que lo dejé ir. Corrió hacia el borde del cementerio y se desvaneció en la oscuridad. La policía tardó en llegar, así que mientras esperaba, revisé los sistemas de iluminación y descubrí que los cables habían sido cortados en varios lugares. Al seguir investigando, encontramos la ubicación de la placa robada y además, una tumba que había sido desenterrada. ¿Quién sabe qué tipo de tesoros habían quedado escondidos con los muertos, si es que había encontrado algo en la tumba? El sepulturero no estaba muy emocionado con la situación, pero no le costó demasiado volver todo a la normalidad. Arreglé el sistema y le pasé algunas recomendaciones a mi jefe para tratar de mantener a los ladrones enmascarados fuera del cementerio. Aunque le describí al ladrón a la policía, sabía que el tipo todavía estaba por ahí, acechando los cementerios bajo la apariencia de un muerto, buscando cualquier cosita que pudiera robar de los que ya no están en este mundo. Me llamo Amanda y soy enfermera desde hace más de 20 años. Desde que me gradué, trabajaba de día en un hospital de mi localidad. Actualmente tengo 40, estoy casada y tengo 2 hijos adolescentes, pero hace 10 años, cuando recién cumplía 30 y mis hijos estaban pequeños, quería tener tiempo para poder dedicarme a ellos, ya que debido a mi apretado horario en el hospital, mis hijos pasaban la mayor parte del día con una niñera, y yo me sentía muy culpable. Sentía que me estaba perdiendo de la etapa más importante de sus vidas. Por eso tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en aquel hospital y comencé a trabajar de forma particular. Fue entonces cuando me contrataron para cuidar a una anciana en su casa en horario nocturno. Mi horario de trabajo era de 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenía aproximadamente 1 año en ese empleo, cuando una noche me ocurrió el evento más escalofriante que he vivido en toda mi vida. Esa noche, como todas las anteriores, salí de mi trabajo en el horario habitual, cerca de las medianoche, y me disponía a regresar a mi casa. Sin embargo, cuando intenté encender mi auto, este comenzó a fallar. Desde hacía unos días venía presentando una pequeña falla mecánica, pero no había tenido tiempo de llevarlo al taller. Aún así funcionaba, pero esa noche la falla empeoró. Intenté encender varias veces infructuosamente, hasta que finalmente encendió, pero cuando intenté dar reversa para salir del estacionamiento, se apagó de nuevo. Luego volvió a encender, pero debido a que el trayecto hasta mi casa era largo, pensé que tal vez sería peligroso irme a esa hora con un auto que se estaba apagando de la nada, pues podría accidentarme en la carretera, y a esa hora sería algo peligroso. En ese momento tampoco tenía mi teléfono celular, ya que lo había dejado en casa porque salí rápido. Entonces,
Tampoco tenía cómo contactar a mi esposo para decirle que viniera por mí. Me senté un rato en el auto tratando de no entrar en pánico y pensando en una manera de poder comunicarme o de llegar a mi casa de algún modo. Cerca del lugar donde estaba, había una tienda que abría 24 horas, así que me acerqué allí, compré algunos dulces y le pedí al encargado el favor de que me prestara su teléfono celular para poder llamar a mi esposo. Sin embargo, el teléfono repicó varias veces y no obtuve ninguna respuesta. Esa noche mi esposo había montado una tienda de campaña con mis hijos en el jardín, y a esta hora seguramente ya estaban dormidos, o quizás había dejado el teléfono dentro de la casa y por eso no me contestaba. En todo caso, debía devolverle el teléfono al chico que amablemente me lo prestó, pero antes de hacerlo, le envié un mensaje de texto a mi esposo con la esperanza de que lo viera pronto, ya que no tenía manera de saber si lo había visto o no, y al no tener mi celular, él tampoco podría comunicarse conmigo. Sentí que me estaba quedando sin opciones. Había pasado ya una hora, eran cerca de la 1 de la mañana y yo aún no había encontrado la manera de regresar a casa. Mientras estaba allí parada afuera de la tienda, pensando en cómo diablos iba a hacer para irme a casa, y deliberando si sería prudente intentar llegar con el auto fallando como estaba, vi que se acercó un gran camión de 18 ruedas y se detuvo justo enfrente de donde yo estaba. Al bajar de camión, quizás porque notó preocupación, o porque era extraño ver a una mujer sola parada frente a una tienda a esa hora, el conductor del enorme vehículo me preguntó si tenía algún problema. Claramente tenía un gran problema, pero este hombre era un perfecto extraño, así que solo le dije que todo estaba bien. Entonces él me preguntó, ¿seguro? Y yo le dije que en realidad mi auto se había dañado, pero ya mi esposo venía en camino a recogerme. Él me sonrió amablemente y para mi sorpresa me dijo que sabía que había estado allí parada por un buen rato, ya que había pasado antes a hacer una entrega y me vio en ese lugar. Por eso al regresar decidió detenerse en la tienda. El hombre parecía una buena persona. Después de todo, eso es algo que no todo el mundo hace, es decir, percatarse de que alguien extraño está en problemas y dejar de hacer sus cosas para ir a prestarle ayuda. Yo le agradecí el gesto, pero le dije que no se preocupara. Le conté que le había dejado un mensaje ya a mi esposo y en cualquier momento él lo vería y vendría por mí. El hombre me dijo que no quería dejarme allí, que eso lo haría sentir terrible y se quedaría preocupado por mi seguridad. Le agradecí de nuevo, y al darme cuenta de que probablemente tenía razón con respecto a que no era seguro estar allí, a esas horas de la noche y sola, le pedí que me hiciera el favor de llevarme a la siguiente estación de servicios de 24 horas que estaba en la próxima salida. De esa manera, si tenía que pasar la noche fuera, al menos estaría en un lugar seguro y podría usar el teléfono público para llamar a mi esposo. El conductor aceptó con mucho gusto. Entonces fui hasta mi auto, recogí las llaves, mi bolso, mis cosas, cerré el auto con llave y regresé a la tienda donde estaba aparcado el camión del señor y subí al asiento del pasajero del enorme vehículo. Entonces el hombre arrancó y comenzó a conducir por la autopista. Mientras lo hacía, mantuvimos una pequeña charla. Él me preguntó que cuántos hijos tenía. Yo le dije que 2, y tuvimos una conversación de esas que son completamente normales entre extraños. Pero mientras hablaba, noté que él reducía la velocidad, y me di cuenta de que estaba deteniendo el camión. Para ese momento habíamos avanzado poco más de 1 milla. Aún podía ver la tienda donde estaba parada hace un instante por el espejo retrovisor. En ese momento me sentí alarmada y le pregunté qué estaba pasando. Pero entonces él comenzó a hablar y me di cuenta que su actitud, su postura y su forma de hablar habían cambiado drásticamente. Allí comencé a sentir miedo y me di cuenta de que había tomado una terrible decisión al confiar en este hombre. Y ese tipo de errores generalmente se pagan muy caro. Mientras miraba fijamente al frente, el hombre me preguntó, «¿Tu esposo realmente no está viniendo, verdad?» Yo le iba a responder,
Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él continuó: no le importas a nadie. Si le importaras realmente, él ya habría estado aquí. Si le importaras, él habría notado que no habías llegado a casa y habría venido a buscarte. Si realmente le importaras, te habría comprado un buen auto, y no uno que te puede dejar varada en cualquier lado. Ni siquiera tienes un teléfono celular. Comencé a llorar de puro miedo y a suplicarle que por favor me dejara bajar del camión. Le aseguré que mi esposo sí venía en camino y le rogué que me dejara volver a donde estaba para esperarlo. Entonces, él me dijo que eso no era muy inteligente de mi parte, y me advirtió que si lo hacía, podría ser golpeada o herida de alguna manera. Aunque no especificó quién haría eso, lo dijo como si hablara de alguien más. Me sentí completamente aterrorizada y le volví a rogar que me dejara ir a esperar a mi marido. Entonces noté que él tenía la vista completamente fija hacia adelante en todo momento. No volteó a verme jamás. Era como si estuviera en una especie de trance, y antes de que pudiera volver a hablar, de la nada me preguntó: ¿quién te crió? La pregunta me desencajó por completo. Lo miré fijamente y parpadeé un par de veces. Estaba confundida, pero le respondí: mi madre me crió. Fue allí cuando me miró de vuelta y me dijo simplemente: buena respuesta, yo también tuve una madre que me crió, y eso es lo que está salvando tu vida hoy. Después de decir esas palabras, el hombre volvió a mirar hacia el frente. Respiró profundamente, sacó el teléfono celular y me lo dio. Me dijo: llama a tu esposo y dile que venga por ti. Y no llames a nadie más, solo a él. Aunque eso fue lo único que me dijo en ese momento, sabía que esas palabras significaban algo. Sabía que si mi esposo no me contestaba, seguramente sería mi fin. Con eso en mente y muerta de pánico, marqué el número de mi esposo rogando a todos los santos que esta vez sí respondiera. El teléfono comenzó a replicar, pero nadie contestaba. Mi corazón latía a millón y mi cuerpo estaba completamente rígido. El teléfono siguió replicando y nada. Pero cuando ya me había resignado a morir esa noche, finalmente escuché su voz. Mi esposo contestó. En ese momento solté todo el aire que tenía contenido y, tratando de disimular mi nerviosismo, le expliqué que mi auto se había averiado en el camino y que necesitaba que viniera de inmediato por mí. Mi esposo, completamente ignorante de lo que yo estaba viviendo en ese momento, me dijo que eso le iba a llevar un poco de tiempo, ya que tenía que buscar las herramientas para poder revisar mi auto y además llevar los niños a la habitación porque aún estaban en la tienda de campaña. En ese instante sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Estaba entre la desesperación, la angustia y la impotencia. Así que, tratando de controlar el temblor de mi voz, le dije que estaba en un camión grande con un hombre y que necesitaba que viniera de inmediato. Él empezó a cuestionar de qué estaba hablando, pues no entendía que yo estaba en peligro real. Así que le dije con voz firme: tienes que venir ahora. Le devolví el teléfono al hombre, quien todavía miraba fijamente hacia adelante. Me recosté con la espalda recta y una vez más vi por el rabillo del ojo la tienda a varios metros de distancia. Los siguientes minutos pasaron tortuosamente lentos y en completo silencio, excepto por mi propio corazón que latía como un tambor. Fue entonces cuando a lo lejos vi por el retrovisor las luces de un vehículo que se estacionaba cerca de donde se había dañado mi auto. El conductor del camión también pudo verlo, y antes de que pudiera abrir la boca para decirle que era mi esposo, él me pidió que saliera del camión y fuera a encontrarlo. Abrí la puerta lo más rápido que pude y de un salto me bajé del camión. Casi me caigo, pero rápidamente me estabilicé y, totalmente aterrada,
Salí corriendo por la carretera en dirección a mi esposo, antes de que el conductor del camión pudiera arrepentirse. Al llegar a donde estaba mi esposo, quien ya se había bajado del auto y sacado las herramientas para reparar el mío, le dije que recogiera todo, se subiera a la camioneta y condujera lo más rápido que pudiera a casa. Él me miró como si me hubiera salido un tercer ojo y me preguntó qué diablos estaba pasando. Yo le dije que le contaba en el camino, así que hizo lo que le pedí. Recogió todas las herramientas, subió el auto y condujo rápido. El camión aún estaba estacionado en el mismo lugar cuando pasamos a un costado. Ni siquiera quise mirar para tener una mejor vista del camión o el hombre loco. Lo único que quería era salir de ese lugar y llegar a casa. Pero entonces comenzó a seguirnos, y al ver que el camión venía detrás de nosotros, sentí que mi corazón se iba a salir de mi pecho, y le dije a mi esposo que acelerara. Él estaba muy confundido, porque entonces aún no le había contado lo ocurrido, pero solo quería salir de allí. Más adelante vi que se acercaba la salida, y para ir a casa debíamos tomar el camino de la derecha, y entonces vi que al cruzar, el camión siguió en línea recta, y ahí lo perdimos. No les puedo describir el alivio que sentí cuando el camión siguió derecho, y dejé de verlo por el retrovisor. En ese momento, finalmente comencé a contarle a mi esposo lo que había ocurrido, pero al oír mi relato se molestó muchísimo y empezó a regañarme por la tontería que hice. Me preguntó en qué diablos estaba pensando cuando decidí subirme a un camión con un perfecto extraño. Realmente me empecé a sentir muy culpable, porque sé que tenía razón y que esa imprudencia de mi parte pudo haber tenido consecuencias fatales. Uno de los pensamientos que nunca abandonó mi cabeza era que si ese hombre me hubiera hecho daño, habría dejado a mis hijos huérfanos, y de solo pensarlo me sentía atormentada. Realmente me sentí muy estúpida por lo que hice. Fue por eso que nunca me animé a denunciar. Tampoco tenía mayores detalles que dar, ya que ni siquiera tomé la placa del camión, y la descripción que podría dar del hombre se adapta a la de cualquier otro camionero. Hasta el día de hoy me pregunto si ese hombre realmente era un asesino en serie. Si ya había hecho eso antes, me atormenta pensar que tal vez hubo otras víctimas que no tuvieron tanta suerte como yo. Aunque realmente prefiero pensar que solo era un tipo sin nada mejor que hacer que tomarle el pelo a una mujer sola a esas horas, solo para divertirse. Lo cierto es que esta experiencia marcó mi vida por completo. Desde entonces tengo mucha precaución y jamás he vuelto a subirme al auto de un desconocido. Me llamo Amanda y soy enfermera desde hace más de 20 años. Desde que me gradué, trabajaba de día en un hospital de mi localidad. Actualmente tengo 40, estoy casada y tengo 2 hijos adolescentes. Pero hace 10 años, cuando recién cumplía 30 y mis hijos estaban pequeños, quería tener tiempo para poder dedicarme a ellos, ya que debido a mi apretado horario en el hospital, mis hijos pasaban la mayor parte del día con una niñera, y yo me sentía muy culpable. Sentía que me estaba perdiendo de la etapa más importante de sus vidas. Por eso tomé la decisión de renunciar a mi trabajo en aquel hospital y comencé a trabajar de forma particular. Fue entonces cuando me contrataron para cuidar a una anciana en su casa en horario nocturno. Mi horario de trabajo era de 8 horas, desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tenía aproximadamente un año en ese empleo, cuando una noche me ocurrió el evento más escalofriante que he vivido en toda mi vida. Esa noche, como todas las anteriores, salí de mi trabajo en el horario habitual, cerca de las medianoche, y me disponía a regresar a mi casa. Sin embargo, cuando intenté encender mi auto, este comenzó a fallar. Desde hacía unos días venía presentando una pequeña falla mecánica, pero no había tenido tiempo de llevarlo al taller. Aún así funcionaba, pero esa noche la falla empeoró.
Intenté encender varias veces infructuosamente, hasta que finalmente encendió, pero cuando intenté dar reversa para salir del estacionamiento, se apagó de nuevo. Luego volvió a encender, pero debido a que el trayecto hasta mi casa era largo, pensé que tal vez sería peligroso irme a esa hora con un auto que se estaba apagando de la nada, pues podría accidentarme en la carretera, y a esa hora sería algo peligroso. En ese momento tampoco tenía mi teléfono celular, ya que lo había dejado en casa porque salí rápido. Entonces, tampoco tenía cómo contactar a mi esposo para decirle que viniera por mí. Me senté un rato en el auto tratando de no entrar en pánico y pensando en una manera de poder comunicarme o de llegar a mi casa de algún modo. Cerca del lugar donde estaba había una tienda que abría 24 horas, así que me acerqué allí, compré algunos dulces y le pedí al encargado el favor de que me prestara su teléfono celular para poder llamar a mi esposo. Sin embargo, el teléfono repicó varias veces y no obtuve ninguna respuesta. Esa noche mi esposo había montado una tienda de campaña con mis hijos en el jardín, y a esta hora seguramente ya estaban dormidos, o quizás había dejado el teléfono dentro de la casa y por eso no me contestaba. En todo caso, debía devolverle el teléfono al chico que amablemente me lo prestó. Pero antes de hacerlo, le envié un mensaje de texto a mi esposo con la esperanza de que lo viera pronto, ya que no tenía manera de saber si lo había visto o no, y al no tener mi celular, él tampoco podría comunicarse conmigo. Sentí que me estaba quedando sin opciones. Había pasado ya una hora, eran cerca de la 1 de la mañana, y yo aún no había encontrado la manera de regresar a casa. Mientras estaba allí parada afuera de la tienda pensando en cómo diablos iba a hacer para irme a casa, y deliberando si sería prudente intentar llegar con el auto fallando como estaba, vi que se acercó un gran camión de 18 ruedas y se detuvo justo enfrente de donde yo estaba. Al bajar de camión, quizás porque noto preocupación, o porque era extraño ver a una mujer sola parada frente a una tienda a esa hora, el conductor del enorme vehículo me preguntó si tenía algún problema. Claramente tenía un gran problema, pero este hombre era un perfecto extraño, así que solo le dije que todo estaba bien. Entonces él me preguntó, ¿seguro? Y yo le dije que en realidad mi auto se había dañado, pero ya mi esposo venía en camino a recogerme. Él me sonrió amablemente, y para mi sorpresa me dijo que sabía que había estado allí parada por un buen rato, ya que había pasado antes a hacer una entrega, y me vio en ese lugar. Por eso al regresar decidió detenerse en la tienda. El hombre parecía una buena persona. Después de todo, eso es algo que no todo el mundo hace, es decir, percatarse de que alguien extraño está en problemas y dejar de hacer sus cosas para ir a prestarle ayuda. Yo le agradecí el gesto, pero le dije que no se preocupara. Le conté que le había dejado un mensaje ya a mi esposo, y en cualquier momento él lo vería, y vendría por mí. El hombre me dijo que no quería dejarme allí, que eso lo haría sentir terrible y se quedaría preocupado por mi seguridad. Le agradecí de nuevo, y al darme cuenta de que probablemente tenía razón con respecto a que no era seguro estar allí, a esas horas de la noche y sola, le pedí que me hiciera el favor de llevarme a la siguiente estación de servicios de 24 horas que estaba en la próxima salida. De esa manera, si tenía que pasar la noche fuera, al menos estaría en un lugar seguro y podría usar el teléfono público para llamar a mi esposo. El conductor aceptó con mucho gusto. Entonces fui hasta mi auto. Recogí las llaves, mi bolso, mis cosas. Cerré el auto con llave y regresé a la tienda donde estaba aparcado el camión del señor y subí al asiento del pasajero del enorme vehículo. Entonces, el hombre arrancó y comenzó a conducir por la autopista. Mientras lo hacía, mantuvimos una pequeña charla. Él me preguntó que cuántos hijos tenía. Yo le dije que 2. Y tuvimos una conversación de esas que son completamente normales entre extraños, pero mientras hablaba, noté que él reducía la velocidad y me di cuenta de que estaba deteniendo el camión. Para ese momento habíamos avanzado poco más de 1 milla.
Aún podía ver la tienda donde estaba parada hace un instante por el espejo retrovisor. En ese momento me sentí alarmada y le pregunté qué estaba pasando, pero entonces él comenzó a hablar y me di cuenta que su actitud, su postura y su forma de hablar habían cambiado drásticamente. Allí comencé a sentir miedo y me di cuenta de que había tomado una terrible decisión al confiar en este hombre, y ese tipo de errores generalmente se pagan muy caro. Mientras miraba fijamente al frente, el hombre me preguntó: ¿Tu esposo realmente no está viniendo, verdad? Yo le iba a responder, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él continuó: No le importas a nadie. Si le importaras realmente, él ya habría estado aquí. Si le importaras, él habría notado que no habías llegado a casa y habría venido a buscarte. Si realmente le importaras, te habría comprado un buen auto, y no uno que te puede dejar varada en cualquier lado. Ni siquiera tienes un teléfono celular. Comencé a llorar de puro miedo y a suplicarle que por favor me dejara bajar del camión. Le aseguré que mi esposo sí venía en camino, y le rogué que me dejara volver a donde estaba para esperarlo. Entonces, él me dijo que eso no era muy inteligente de mi parte, y me advirtió que si lo hacía, podría ser golpeada o herida de alguna manera. Aunque no especificó quién haría eso, lo dijo como si hablara de alguien más. Me sentí completamente aterrorizada y le volví a rogar que me dejara ir a esperar a mi marido. Entonces noté que él tenía la vista completamente fija hacia adelante en todo momento. No volteó a verme jamás. Era como si estuviera en una especie de trance. Y antes de que pudiera volver a hablar, de la nada me preguntó: ¿Quién te crió? La pregunta me desencajó por completo. Lo miré fijamente y parpadeé un par de veces. Estaba confundida. Pero le respondí: Mi madre me crió. Fue allí cuando me miró de vuelta y me dijo simplemente: Buena respuesta. Yo también tuve una madre que me crió. Y eso es lo que está salvando tu vida hoy. Después de decir esas palabras, el hombre volvió a mirar hacia el frente, respiró profundamente, sacó el teléfono celular y me lo dio. Me dijo: Llama a tu esposo y dile que venga por ti, y no llames a nadie más, solo a él. Aunque eso fue lo único que me dijo en ese momento, sabía que esas palabras significaban algo. Sabía que si mi esposo no me contestaba, seguramente sería mi fin. Con eso en mente y muerta de pánico, marqué el número de mi esposo rogando a todos los santos que esta vez sí respondiera. El teléfono comenzó a replicar, pero nadie contestaba. Mi corazón latía a millón y mi cuerpo estaba completamente rígido. El teléfono siguió replicando y nada, pero cuando ya me había resignado a morir esa noche, finalmente escuché su voz. Mi esposo contestó. En ese momento solté todo el aire que tenía contenido y, tratando de disimular mi nerviosismo, le expliqué que mi auto se había averiado en el camino y que necesitaba que viniera de inmediato por mí. Mi esposo, completamente ignorante de lo que yo estaba viviendo en ese momento, me dijo que eso le iba a llevar un poco de tiempo, ya que tenía que buscar las herramientas para poder revisar mi auto, y además, llevar los niños a la habitación, porque aún estaban en la tienda de campaña. En ese instante sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Estaba entre la desesperación, la angustia y la impotencia, así que tratando de controlar el temblor de mi voz, le dije que estaba en un camión grande con un hombre y que necesitaba que viniera de inmediato. Él empezó a cuestionar de qué estaba hablando, pues no entendía que yo estaba en peligro real, así que le dije con voz firme: «Tienes que venir ahora». Le devolví el teléfono al hombre, quien todavía miraba fijamente hacia adelante. Me recosté con la espalda recta y una vez más vi por el rabillo del ojo la tienda a varios metros de distancia. Los siguientes minutos pasaron tortuosamente lentos y en completo silencio, excepto por mi propio corazón que latía como un tambor. Fue entonces cuando a lo lejos
Vi por el retrovisor las luces de un vehículo que se estacionaba cerca de donde se había dañado mi auto. El conductor del camión también pudo verlo, y antes de que pudiera abrir la boca para decirle que era mi esposo, él me pidió que saliera del camión y fuera a encontrarlo. Abrí la puerta lo más rápido que pude, y de un salto me bajé del camión. Casi me caigo, pero rápidamente me estabilicé, y totalmente aterrada, salí corriendo por la carretera en dirección a mi esposo, antes de que el conductor del camión pudiera arrepentirse. Al llegar a donde estaba mi esposo, quien ya se había bajado del auto y sacado las herramientas para reparar el mío, le dije que recogiera todo, se subiera a la camioneta y condujera lo más rápido que pudiera a casa. Él me miró como si me hubiera salido un tercer ojo y me preguntó qué diablos estaba pasando. Yo le dije que le contaba en el camino, así que hizo lo que le pedí. Recogió todas las herramientas, subió el auto y condujo rápido. El camión aún estaba estacionado en el mismo lugar cuando pasamos a un costado. Ni siquiera quise mirar para tener una mejor vista del camión o el hombre loco. Lo único que quería era salir de ese lugar y llegar a casa, pero entonces comenzó a seguirnos, y al ver que el camión venía detrás de nosotros, sentí que mi corazón se iba a salir de mi pecho, y le dije a mi esposo que acelerara. Él estaba muy confundido, porque entonces aún no le había contado lo ocurrido, pero solo quería salir de allí. Más adelante vi que se acercaba la salida, y para ir a casa debíamos tomar el camino de la derecha, y entonces vi que al cruzar, el camión siguió en línea recta, y ahí lo perdimos. No les puedo describir el alivio que sentí cuando el camión siguió derecho y dejé de verlo por el retrovisor. En ese momento finalmente comencé a contarle a mi esposo lo que había ocurrido, pero al oír mi relato se molestó muchísimo y empezó a regañarme por la tontería que hice. Me preguntó en qué diablos estaba pensando cuando decidí subirme a un camión con un perfecto extraño. Realmente me empecé a sentir muy culpable, porque sé que tenía razón, y que esa imprudencia de mi parte pudo haber tenido consecuencias fatales. Uno de los pensamientos que nunca abandonó mi cabeza era que si ese hombre me hubiera hecho daño, habría dejado a mis hijos huérfanos, y de solo pensarlo me sentía atormentada. Realmente me sentí muy estúpida por lo que hice. Fue por eso que nunca me animé a denunciar. Tampoco tenía mayores detalles que dar, ya que ni siquiera tomé la placa del camión y la descripción que podría dar del hombre se adapta a la de cualquier otro camionero. Hasta el día de hoy me pregunto si ese hombre realmente era un asesino en serie. Si ya había hecho eso antes, me atormenta pensar que tal vez hubo otras víctimas que no tuvieron tanta suerte como yo, aunque realmente prefiero pensar que solo era un tipo sin nada mejor que hacer que tomarle el pelo a una mujer sola a esas horas, solo para divertirse. Lo cierto es que esta experiencia marcó mi vida por completo. Desde entonces tengo mucha precaución y jamás he vuelto a subirme al auto de un desconocido. Solía trabajar como cuidadora en un hogar para mayores. Cuidar de estas personas puede ser todo un vaivén entre lo agitado y lo triste, sobre todo al verlos en sus últimos momentos, preguntándose por sus familiares que casi nunca los visitan. Algo que me hacía doler el corazón. Mi jefe siempre me decía que no me encariñara demasiado con los pacientes, porque al final eso podría doler mucho cuando fuera su momento de partir y eso era algo inevitable, pero la verdad es que siempre he sido bastante empática. Una vez, llegó una nueva paciente llamada Alba. Ella tenía 75 años y sufría de demencia. En el asilo, los pacientes más complicados tienen cuidadores asignados, y ahí apareció Oliver. Oliver era el exgerente del lugar y tenía una personalidad bastante peculiar. En primer lugar, su apariencia no era la más agradable. Era un tipo desaliñado y de aspecto tosco. Además, solía fumar muchísimo y siempre olía a cigarrillos. Pero no solo era eso, sino que tenía fama de ser una persona muy pesada y maleducada,
Incluso, otros empleados y hasta los mismos pacientes solían evitarlo. Escuché rumores de que era especialmente grosero con los recién llegados, así que, siendo la nueva en el equipo, ya estaba algo ansiosa. Es por eso que cuando me asignaron a trabajar bajo su supervisión antes de la llegada de Alba, casi me daba un infarto. Ese día, Oliver me llamó a su oficina. ¿Puedo pasar, señor?, pregunté. No pierdas el tiempo, entra de una vez, me respondió bruscamente. Al entrar me miró de arriba a abajo, y eso me hizo sentir escalofríos. Su mirada intensa hacía que mantener el contacto visual fuera súper incómodo, así que traté de disimular lo mejor que pude mis nervios. Así que eres la nueva, ¿eh? Bueno, por lo menos no eres fea. Su tono sugerente era bastante claro, pero como era nueva en el trabajo, decidí quedarme callada. No era la primera vez que escuchaba comentarios así que simplemente lo ignoré. Oliver me pasó el expediente de Alba y me explicó lo que tenía que hacer cada día, y al escuchar la larguísima lista de asignaciones, me di cuenta de que él estaba ahí para relajarse mientras yo hacía el trabajo de 2 personas a la vez. Claramente era un abuso de su parte, pero al final no me importó mucho porque Alba resultó ser una persona muy dulce y probablemente la paciente más fácil de atender. Nunca armaba escándalos porque apenas recordaba lo que quería. La despertaba, la ayudaba a bañarse, le daba de comer y hasta le leía cuentos para que se durmiera. No recordaba mi nombre, pero después de una semana comenzó a reconocer mi cara. Un día, mientras la bañaba, vi que tenía moretones en las muñecas, lo que me preocupó bastante, ya que estaba segura de que no podía haberse hecho eso sola. Decidí hablar con Oliver primero antes de escalar el tema. Al entrar en su oficina, lo vi sentado con Marcela, otra cuidadora, sonriéndole con esa típica sonrisa perturbadora que tenía, pero cuando vi la cara asustada de ella que poco a poco se relajó, comprendí que lo que estaba pasando ahí adentro probablemente la había asustado tanto como a mí. ¿Qué quieres?, me preguntó él, secamente. Puedo ver que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre Alba, le dije. Su expresión cambió de inmediato al escuchar su nombre, enrojeciendo de rabia. La verdad es que no esperaba esa reacción. Entonces miró a Marcela, y luego hacia la puerta, y ella salió disparada, como si hubiera recibido una señal de auxilio. Alba tiene moretones en las muñecas. Creo que alguien le hizo eso. Solté. Eso no es nada. A veces se ponen inquietas y hay que acomodarlas, contestó él, y me quedé sin palabras. ¿Y qué quieres decir con acomodarlas? ¿Seguimos con nuestro trabajo entonces? Sí, exactamente, me respondió a la defensiva. Salí de la oficina de Oliver con un montón de dudas atormentándome. Claramente, él estaba detrás de los moretones en Alba. ¿Acaso fue él quien se los hizo? Esa noche, decidí quedarme un rato escondida y observar lo que hacía Oliver en la oscuridad. Lo vi acercarse a la habitación de Alba, así que lo seguí en silencio. La puerta estaba un poco abierta, lo que me permitió mirar dentro fácilmente. Desde la habitación, se oían gritos débiles de Alba. «No, por favor, déjenme tranquila». La pobre estaba tumbada en la cama, y Oliver la sacudía con demasiada fuerza y con una sonrisa siniestra en su rostro. En ese momento, entendí que este tipo era un verdadero psicópata, y realmente me asqueaba lo que estaba haciendo. De repente salió de ahí y se dirigió al baño. No podía ver con claridad qué hacía, pero al momento volvió a salir con un trapo de limpieza y comenzó a pasarlo por la cara de Alba mientras reía como un loco. «Entiéndelo, viejecita, es lo que te mereces», decía mientras le pasaba el trapo por la cara y le decía que lo había usado para limpiar el váter. Se me revolvió el estómago al escuchar eso. No sabía si era cierto o no, pero ¿qué clase de ser humano es él y por qué nadie lo había denunciado? ¿Será que nunca lo habían visto hacer esto? Con cuidado,
Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Quería que Alba supiera que estaba ahí, pero también necesitaba pruebas para asegurarme de que Oliver fuera echado de ese lugar. Una persona como él no podía estar al cuidado de nadie. En prisión es donde debería estar. Él se estaba burlando de Alba, mientras ella seguía suplicándole que la dejara en paz. Deseaba intervenir, pero tenía que reunir pruebas, porque si no sería solo su palabra contra la mía, y yo era la nueva, así que tenía todas las de perder. De repente, Alba le lanzó una caja de pañuelos, demostrando que a pesar de su edad, no había olvidado cómo defenderse. «Oh, así que eres una luchadora, ¿eh? Déjame enseñarte un par de cosas», le dijo Oliver, agarrando sus muñecas y comenzando a retorcerlas violentamente. «Por favor, duele», gritaba Alba. Las lágrimas brotaron de mis ojos al ver lo que hacía. Mi deseo era saltar y darle su merecido a ese monstruo, pero sabía que grabar era crucial. De lo contrario, nadie me creería. Después de obtener suficiente material, corrí a buscar al supervisor. Le mostré el video y su cara se transformó en incredulidad. Inmediatamente, llamó a Oliver a su oficina y luego contactó a la policía. Al principio, Oliver negó todo, como era de esperar, pero cuando vio el video, su rostro palideció. La familia de Alba fue informada y se aseguraron de que Oliver enfrentara las consecuencias de sus actos. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos cuando los policías lo arrestaron. Parecía decidido a arruinar mi vida y, sinceramente, sigo sintiendo un odio tan intenso hacia él que mi sangre hierve solo al recordarlo.